Hola, mi nombre es Sonia Gómez Acuña, estamos en la finca La Sanita y estamos proyectando algunos módulos de buenas prácticas agrícolas y agricultura orgánica. El módulo que estamos presentando hoy es Cuide y conserve su suelo con el compañero Jacob Ramírez de Lina. Bueno, nuevamente un gusto estar aquí con ustedes. La temática va a estar muy bonita, como dice Sonia, va a ser como sorpresa, pero van a ver que es algo muy científico, técnico, pero a la vez lo intenté o siempre intento enfocarlo que sea lo más entendible, que sea y de hecho la práctica, vea que ahí está, no es que vamos a comer arroz con pollo, ¿verdad? Sino que vamos a hacer una práctica con el arroz, algo que tenemos en nuestros hogares todos los días, ¿verdad? Entonces, eso va a ser, van a ver qué bonito la práctica porque va a enseñarles a ustedes a interpretar un suelo. Ustedes llevan y hacen un estudio de suelo y ustedes les dicen, salió tal y tal y tal y tal cosa. Y ustedes dicen, interesante, ¿y cómo será eso? ¿Cómo se verá? Entonces, lo que quiero es que ustedes tengan esa visión o esa visualización de lo que ven en los laboratorios. Lo que vemos nosotros en los laboratorios, pero que ustedes lo vean de una forma casera. Y así puedan como interpretar o cuidar y mantener sus suelos. Entonces, un suelo, ¿verdad? En su diario vivir, un suelo equilibrado, ¿verdad? Contiene todo esto, organismos del suelo. La palabra macro lo que dice es grande. Todo lo que son, todos los bichitos que nos dan miedo, ¿verdad? Las arañas, los milpies, las lombrices, los escarabajos, todo este montón de organismos macro son parte elemental de los suelos. Los microorganismos, y lo dicen los micro, ¿verdad? Que son todas las partes o organismos microscópicos que visualmente no vemos, ¿verdad? Que son miles, ¿verdad? Están ahí presentes. Entonces, en un conglomerado, ¿verdad? Vean que dice, en una sola cucharada hay más de 6 billones de microorganismos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a un suelo, y es algo muy técnico cuando a veces uno va a hacer captura de microorganismos en la montaña, porque Sonia me dijo que ya en algún momento habían hecho como el efecto práctica. Por eso es que nosotros vamos a agarrar como esa cepa. ¿Por qué? Porque ahí hay una alta cantidad de microbiología que nos va a servir a nuestros suelos. Lastimosamente, en muchos de nuestros suelos, y lo podemos ver, estamos como esto, ¿verdad? Un desierto viviente. Lo vemos en un bosque. Ustedes no ven que en los bosques llueve excesivamente, pero ustedes no ven que hay una afectación, hay una filtración, hay toda una regulación natural. ¿Qué es lo que está pasando en las ciudades? Todo muy bonito, aceras, todo muy bonito lo demás, no hay pajaritos, no hay... Entonces, ahora se volvió un proyecto desde hace años atrás de mejorar toda la parte estética de los árboles. Entonces se siembran plantas autóctonas, se siembran ciertas barreras, obviamente es paulatinamente, ¿no? Porque cuando lo hicieron el proyecto estaba muy bueno. Bueno, entonces eso era como un pincelazo. Las propiedades del suelo. Yo le llamo a esto el triángulo de la vida. Y recuerden esto, el triángulo, ¿por qué? Porque vean que aquí dice 1, 2, 3. Entonces yo les digo que son 3 pilares. Un triángulo, por más que lo volteemos y lo volteemos, siempre es estable. En el momento que un triángulo se desfigure es porque hay un desequilibrio, entonces el triángulo no va a ser funcional. Así es como pasa en el suelo. Entonces nosotros podemos tener una excelente estructura física. Tenemos que recordar que no solo eso, tenemos que mantener un equilibrio químico. Entonces hay macronutrientes, micronutrientes, ¿verdad? El punto es mantener casi siempre NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Nuestros suelos, por ser volcánicos, tienen alto contenido de fósforo. Entonces mandamos a hacer un estudio de suelos y dice, fósforo, ¡pum!, arriba. Uno dice, ay, juepucha, ¿y ahora qué? Ya no le puedo meter fósforo. Y usted siembra un cultivo y usted le sale que tiene deficiencia de fósforo. ¿Qué es lo que pasa? Ese fósforo no está disponible. Ese fósforo está fijado ahí. Entonces es como tener una piedra en un suelo. Que usted tiene que hacer con esa piedra, esmenuzarla para que sea funcional, que se vuelva... Les pongo este ejemplo, ¿verdad? Entonces,
Lo que ocupamos, y hay una palabra, yo le pongo este ejemplo a la gente para que no se lo olvide, se llama lisis. La lisis es la destrucción de cadenas o estructuras muy grandes. A mí me encantaba jugar Legos y todavía me encanta, porque generamos estructuras. Pero, ¿quién es esa lisis? ¿Quién genera esa lisis? Nosotros los niños, cuando agarramos y desarmamos la estructura del Lego y hacemos otra nueva estructura. La lisis se encarga de agarrar toda la estructura física, toda esa parte elemental y desmenuzarla para crear nueva vida. ¿Y esa nueva vida qué es? La fertilidad hacia otras plantas. ¿Quién hace esa lisis? La microbiología. Entonces, los macro, las lombrices, ¿verdad? Cuando uno llega y le da al suelo y salen lombrices, quiere decir que hay calidad de suelo. Hay calidad de suelo. Las lombrices son labradoras de nuestro suelo, ¿verdad? Y los microorganismos que nosotros no vemos, pero les voy a contar un microorganismo muy básico que se llama lactobacilos. La receta de todo mundo cuando está enfermo o la receta para los niños, ¿verdad? Y me recuerdo a mi abuela diciéndole, dale un poquito de agua de arroz con canela. Y al ratico andaba uno, como dicen, con toda la pata. ¿Qué es? Los lactobacilos son bacterias que regeneran o reestructuran nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, eso es para que tengan presente. Y la canela es simplemente un efecto bactericida fungicida. Pero entonces, si nosotros usamos eso a nivel del suelo, lo que hace es que esta bacteria agarra el fósforo que está disponible ahí y es como el Pac-Man. Entonces, se va comiendo la estructura y se la pone disponible a las plantas. Entonces, ese fósforo que tenemos en nuestro suelo fijado ahí, el Pac-Man empieza a degradarlo y ponerlo disponible hacia las plantas. El suelo es como esto, todos estos colores que tal vez no se aprecian ahí, tienen colores azulados y demás. Eso es una forma visual de conocer nuestro suelo. Los colores azulados son mucho cobre, los rojizos pueden ser más potasio. Entonces, es importante, ¿verdad? Lo que les digo, conocer nuestro suelo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la parte de cultura de los suelos y la zona. Entonces vean que hablamos un poquito, ya les dije, este suelo es de origen volcánico, este suelo es francoarenoso, es francoarcilloso. Es importante donde vayamos a sembrar, aunque sea una papa o un girasol, conocer. Porque a veces nos vamos y nos aventuramos a sembrar algo que primero no es de la zona y segundo, tal vez el suelo no está apto. Hay que conocer su pH. Entonces la importancia del análisis, ¿verdad? Entonces va a venir el suelo, la estructura, la fertilidad, la fitopatología, es importantísimo. A veces nosotros llegamos, y eso es una de las cosas que quiero hacer mención, que es lo que vamos a ver y vamos a conocer con esta práctica, es cómo está nuestro suelo. La microbiología nosotros no la vemos. Entonces nosotros llegamos, sembramos, y la cebolla y la papa no nos creció. Y nosotros decimos, qué raro, pero yo le metí fertilizante, yo le metí amor, le maté a los bichos, le metí todo esto y no me creció. Entonces nos vamos al sistema radicular y está llenísimo de nematos, o está llenísimo de fusarium, o está llenísimo de torbo o cosas. Entonces, parte de lo que quiero que ustedes aprendan hoy es a identificar por colores qué es lo que nosotros tenemos. Obviamente, si ya tenemos mucho, me salió mucho rojo, entonces ya nosotros decimos, bueno, vamos a hacer un estudio a ver qué tal. A ver si es penicillium, no todo lo que brilla es oro. Hay penicillium, ¿conocen el penicillium? En el suelo existe el penicillium, como el de las naranjas. Ustedes ven que se cae una naranja, que se cae alguna fruta y ustedes ven que empieza a crecer blanco y verde, ¿verdad? Que se pone verduzco y polvoso. ¿Lo han notado cuando dejan una naranja? Sí. Eso es penicillium. El moho del pan, el moho de la ropa. Cuando dejamos la ropa y se humedece, eso es penicillium. Entonces, hay penicillium que se mantienen así verdes, hay penicillium que son rojos. Ahorita los vamos a ver en una interpretación. Entonces, cuando ustedes saquen de esas tacitas, puede que les salga rojizo, pero puede ser también que sea un fusarium. Entonces, el fusarium sí es un problema patológico. Entonces, que hay que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a continuar aquí para que sigan viendo. Entonces, nuevamente lo de la cultura de los suelos, hay que conocerlo. Vean qué bonita foto del sanatorio. Entonces, investigar dónde estamos, ¿verdad? La finca, la parcela, la climatología, la cultura, ¿verdad? Porque puede ser que ustedes agarraron un terreno que compraron o alquilaron, pero ustedes no saben la trazabilidad ahí para atrás.
si lo agarraron con agroquímicos aquí, como dicen, a diestra y siniestra. Entonces, cuando ustedes llegan, ustedes dicen, ay, qué torta, me va a calentar la cabeza porque ustedes saben que el suelo está degradado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Meterle ganas. Pero, previo a eso, obviamente lo que marca es un estudio de suelo. Hablando de estudios de suelo, que por aquí habla un poco de los análisis. Los análisis primarios, y pongo primarios y secundarios, no es que tienen que estarlo haciendo siempre. El punto aquí es que si hay una ladera, ¿verdad? No es lo mismo que un llano. Entonces yo tengo que mandar a hacer 2 estudios, porque la ladera me va a generar un estudio y el llano me va a generar otro. Tanto así que si hay un ejemplo, un estudio químico, todos los minerales que están en esa ladera van a dar al llano, ¿verdad? Entonces puede ser que esté más cargado biológicamente o por X de todo lo que sea en el llano que en la ladera. ¿Ven? Entonces, para que tengan presente ese estudio. El análisis químico no es que varía tanto. Nosotros podemos hacerlo una vez al año o cada 2 años, porque la estructura química nos da una pauta base. Entonces, si tenemos deficiencia de magnesio, si tenemos deficiencia de potasio, tenemos que en ese tiempo irlo mejorando, pero no es que yo agarro de la noche a la mañana y le meto un montón de potasio y lo mejoro. Lo que tenemos que saber es que si tenemos deficiencia de potasio, tal vez el cuaje del fruto no va a ser el mismo. Entonces yo tengo que aportarle el potasio para que no siga extrayendo la planta del suelo, pero entonces como para mejorar el suelo, pero a la vez darle nutrición a la planta. Entonces, por eso es que los estudios de suelo son importantísimos y nos marca una pauta económica. ¿A qué me refiero? Que si el magnesio está estable, yo no tengo que estarle metiendo mucho magnesio. Entonces yo no gasto mucho en ese insumo. Nunca dejen de meterle magnesio en cultivo. El magnesio es importante, más en esta zona norte, ¿verdad? Que estamos aquí, ahorita baja la nube y se asienta y el magnesio es importantísimo para la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es la industria de la planta. Entonces, si no hay materia prima, que sería el magnesio, la planta no genera fotosíntesis. Entonces, la planta se ve como mayadilla, como paliducha. Obviamente cada elemento, un ejemplo, si es nitrógeno, va a pautar una parte. Si es potasio, va a marcar otra pauta. Pero el magnesio siempre, siempre manténgalo en su sistema de fertilización. El calcio es importantísimo y hay 2 diferencias del calcio. Y hay muchas diferencias en los calcios. Hay calcios que son de contacto. ¿A qué me refiero? Que como la cal viva. Ustedes llegan y es muy importante el enfoque del análisis químico. Siempre va a pautar el pH. El pH de nuestros suelos en esta zona siempre andan muy bajo, 5.5. Ya hay que, como dicen, mejorar, o sea, ya eso es un pH que hay que mejorar, pero es normal porque son suelos muy ácidos en esta zona. Entonces aquí sí tenemos que estar encalando. Hay suelos que están muy bien, yo he hecho estudios aquí en suelos aquí están en 7. Y entonces uno dice, nada más hay que mantener el calcio. Entonces eso va a variar dependiendo del pH. Y no puse una tablita, hay una tablita muy interesante que marca por franjas los colores y los pHs. Entonces un ejemplo, si están 5.5, la nutrición o la absorción de la planta es muy noble, o sea, prácticamente no absorbe. ¿A qué me refiero? Que si tuviera un pH de 7, la planta tiene más disponibilidad de absorber eso. Eso se llama la solubilidad dependiendo de la acidez que hay. Es igual que los humanos. Exacto. Entonces suele pasar que, un ejemplo, los agricultores convencionales acá no dicen, echémosle 20 saquillos de abono tal y tal y tal, pero no miden el pH. Entonces llegan y ellos piensan que por haberle echado la papa hace un montón de sacos, la papa se va a poner así. ¿Qué es lo que pasa? Que el pH limita la absorción de la planta. Entonces lo que están haciendo es botando la plata. De 10 sacos que echaron ahí, con solo 10 hubieran hecho en vez de echar 20 sacos. Solo con haber mejorado el pH. ¿Ya? Entonces eso va a enfocarse, casi siempre las fincas como estas tienen un enfoque más generalista. ¿Verdad? Que sembramos un girasolcito, que sembramos por aquí arracache, que sembramos por aquí papa, que sembramos zanahoria. Entonces, la idea es mantener un pH óptimo para la diversidad de cultivos como tal. Pero si ya vamos a agarrar un proyecto muy a gran escala de un solo cultivo, la idea es que nunca se base en un solo cultivo, que tengan diversidad, ¿verdad? Es un enfoque muy importante. Pero si ustedes hacen un proyecto, algo así, hay que tener
la visión de cuáles los requerimientos de ese cultivo para que esté lo más cómodo posible. La cebolla anda en un rango como de 5.7 a 6.5. Entonces, la papa también anda en 5.5 a 6. Entonces, digamos, sí, a él le gustan pHs un poco ácidos. La zanahoria la podemos ver más que todo muy robusta en la zona norte, o sea, de Tierra Blanca para arriba, por el tipo de suelo que es arenoso, francoarenoso. Entonces, el elongamiento del sistema radicular es muy bueno, a menos que tenga nematos. Por eso es que también la rotación de cultivos es interesante, pero vamos siempre a batallar con un mismo nemato. Hay nematos que son específicos, como el nemato dorado, que es para la papa y es un broncón, solo la papa ataca. Pero está el Meloidogini y el Platylenchus, que son dos de los nematos que en Costa Rica hay por todo el país, que en altas cantidades son problemáticos. Entonces, obviamente, en un sistema de raíz de la zanahoria, afecta. Y en la papa tal vez no tanto, pero en la cebolla sí. Entonces, va a afectar a los tres cultivos y por más que nosotros estemos haciendo rotación de cultivo, el nemato está. Entonces, el punto es, sabemos que está, el problema es cuánto tenemos de nematos. Ese es el punto, siempre hay una mínima y una máxima. Entonces, si no está afectando, simplemente es mantenerlo regulado. Que volvemos a lo mismo, los agricultores vienen cuando son zanahorieros, llegan, siembran zanahoria y le meten 3 aplicaciones de un nematicida. Y tal vez la población de nematos no había nada. Entonces están gastando productos carísimos de nematos y no era necesario hacer. Y les hubiera salido más barato mandar a hacer un estudio de nematos que comprar ese montón de galones y aplicar y todo eso. Digamos, lo que hay que hacer es una regulación. En agricultura orgánica se regula porque lo que queremos es no eliminar mucho. Pero hay que siempre ver los pros y los contras. Si más bien yo tengo un problema de Fusarium, en este caso usted tiene un problema de jugotos, el jugoto es un hongo, es un insecto súper delicado. Con solo que le toque la luz, se muere. Y entonces, si más bien usted tiene un problema de muchos hongos, de enfermedades patógenos, que es como se llaman, usted puede agarrar y hacer aporte del manejo con un encalado. Entonces, pero ya en muchas altas cantidades. Entonces, todo tiene su regulación, ¿verdad? Esto es como para hacer, bueno, con el famoso barreno, esto es para capturar suelo, o esto es para capturar insectos, ¿verdad? Foliarmente. En muchos de estos, esto es uno de los pocos, y este amiguito que está aquí, yo creo que más de una persona lo ha visto, el famoso membrácido, son de los chinches. Entonces, este bichito es un chupador al igual que todos estos, esas son las famosas cigarras. Entonces, pero estos se ven como en cultivos como uchúa, chile, tomate. De hecho, vean que esto es un estado inmaduro, es una ninfa. Y en su estado maduro se hace como este. Lo que varía es que a veces se queda con una coloración roja, a veces se pone todo rojo, a veces tiene solo verde. Va a variar mucho de la generación. De hecho, yo tengo un libro de membráceos, ven qué lindos, hay unas formas que tienen como unos cachos así alargados y todo, pero algunos son plagas, otros simplemente están en el bosque. Entonces va a depender del cultivo, vamos, usted no va a ver este membráceo atacando, un ejemplo, la papa. Entonces, pero sí ataca una familia muy parecida que es la uchúa. Entonces vean qué interesante, o sea, afecta a una misma familia, las solanáceas, pero es más específico. Pero el punto es eso, ¿verdad? Que entonces ahí lo que tienen que hacer es que dependiendo al cultivo que vayan a tener, así puede ser la afectación. Pero obviamente todo es visualización. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer ya es posterior a hacer el manejo. Entonces vean que desde la trascendencia, desde el suelo, porque es parte pueden ser insectos foliares, pueden ser insectos de suelo. Hablamos de insectos de suelo, jogoto en esta época. O puede ser el cortador, que sale más en verano. ¿Ya? Entonces, es importante siempre conocer qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a sembrar. Y para ir ya metiéndonos en el tema, esto es lo que quiero que ustedes aprendan a interpretar. Esto, la bioprospección, desde un enfoque benéfico, la palabra bioprospección lo que significa es agarrar un organismo funcional y todavía hacerlo más funcional a nivel de... Entonces,
Cuando, de hecho, mi primer cepa de tricoderma, yo la aislé aquí en la zona norte, una cepa súper agresiva, y adivinen lo que iba a aislar torbo de cebolla, para hacer más bien unas pruebas. Cuando yo llego a aislar el torbo de cebolla, me sale una cepa súper fortificada de tricoderma. Entonces vean que eso se llama bioprospección, porque yo descubrí algo indirectamente de algo que yo iba a hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Vean lo que aquí, esto es una interpretación de un suelo equilibrado, en cierta forma. Este verduzco que está acá es tricoderma. Este rojito que está acá, eso es penicillium. Esto que está acá, que es un rojito, pero a la vez tiene un blancuzco, eso es fusarium. Esto es muncur. Esto que se ve como por acá, como islas y todo eso, esos son levaduras. Esto es rhizopus, ¿verdad? Vean, aquí hay otro poquito de tricoderma, aquí hay otro poquito de tricoderma. Entonces, esto es benéfico, es un degradador de materia orgánica. Ese es el rhizopus. Entonces, entre los... Sí, es como gris. Obviamente es que como la imagen no se deja ver, hay otro que es, por aquí tiene que haber muncur. El muncur es como... Este es fusarium. ¿Ven? Entonces, así es cuando uno hace un análisis de suelo, así uno lo interpreta. Entonces, ahí es cuando uno le dice a ustedes, hay poquito. Honestamente, aquí es un buen análisis de suelo. O sea, estos 3 puntos me indican que hay presencia de fusarium. Pero está controlado porque hay levaduras, que es todo esto que está acá. ¿Lo ven? Entonces, ahorita les voy a explicar qué interesante esto. Tenemos tricoderma por aquí, tenemos tricoderma por acá. Esto era un suelo que nunca le habían aplicado tricoderma, pero hay tricoderma. Entonces eso es bueno. Obviamente, si yo llego y le meto ya tricoderma, le meto otro, entonces refuerzo o fortifico este suelo. Esto es, este rojito que está por aquí y este que está por aquí, eso es penicillium. El penicillium se muestra o verde o rojito. Yo lo que quiero es que ustedes vean que esto es un suelo equilibrado. ¿A qué me refiero? Que hay diversidad, ¿ya? En el momento que a mí todo este plato Petri o toda esta placa Petri me crezca con fusarium, ahí es donde yo les digo, estamos muy mal. O en el otro caso, si yo veo que hay, y ahorita como esta, esto se llama una prueba de antagonismo, esto es para medir agresividad de la tricoderma. Esto es fusarium. Lo ven, que era como el de la otra imagen, que era un rojizo, blancuzco, es más que todo un morado. Entonces, pero vean la agresividad de la tricoderma, lo que hace o suprime, protege el suelo y suprime la enfermedad. Entonces, voy a retomar nuevamente la imagen anterior. Si yo obviamente tengo un desarrollo expansivo de tricoderma, eso quiere decir que el suelo está sano. Entonces, por eso les digo, la idea, y la tricoderma no es la pomada mágica, la tricoderma es uno de los mejoradores de suelo. Hay bacterias, hay levaduras, hay actinomicetes, hay diversidad. Entonces, el equilibrio, ¿se acuerdan al puro principio? Yo les decía que hay más de 6 billones en un suelo. Cuando uno hace captura de microorganismos y hace aplicación de todas estas cosas que yo les dije, la idea es incrementar microbiología. Y entonces aquí es donde yo vengo en qué afecta o no afecta. El fusarium nunca lo vamos a poder eliminar. Es un mal con el que tenemos que trabajar. El punto es a qué nivel lo vamos a tener. Entonces, si yo llego y agarro y meto tricodermas, meto bacterias, meto levaduras, meto toda la microbiología que yo pueda benéfica, agarro y convierto este fusarium, que se llama patógeno, en un saprófito. ¿Qué es saprófito? Un degradador más de materia orgánica. Entonces es como jugar policías y ladrones. Es agarrar al ladroncillo que anda por ahí haciendo daños y decirle, venga papito, póngase con esa palabretear. Así de simple, para que ustedes lo interpreten más fácil. Entonces es agarrar esa enfermedad que me está haciendo estragos en el suelo y ponerlo a trabajar simplemente con incrementar toda la microbiología en el suelo. A diferencia que si yo les digo, no me creció ninguno de estos otros organismos y me creció solo fusarium, tenganlo por seguro que él anda a diestra y siniestra haciendo lo que le da la gana porque no hay nadie quien nos regule. Entonces, la microbiología benéfica lo que se encarga es de regular y suprimir a esta enfermedad y hacerla funcional. Un ejemplo, cada vez que ustedes meten un abono orgánico como un bocachi, un compost,
ustedes están metiendo actinomicetes. Y puede que ahí venga una tricoderma, porque es normal, ustedes van a hacer una captura del bosque. Pero, y quiero reforzar un poco esto, que eso es lo que yo le decía a Sonia también, cuando ustedes van a hacer captura, y quiero que interpreten un poco eso, a veces cuando vamos a hacer capturas puede ser que nos estemos trayendo también cosillas no muy buenas. Entonces hay que por eso aprender esta técnica, a ojear. Si yo encuentro colores cafezuscos, ¿verdad? Puede ser un muncur, que es degradador de materia orgánica, ¿verdad? El Rhizopus es un color como grisáceo con unos puntitos muy vacilones. Voy a sacarles fotos para que lo vean. Entonces, ahí son colores grises, cafezuscos, son microbiología buena. Verduzcos es microbiología buena, ¿verdad? Entonces, café, gris, verde, son colores que nos indican que hay una buena microbiología. En el momento que nosotros traigamos colores morados, amarillentos, ¿verdad? Sí, excesivos, es mejor dejarlo quietico. Porque puede ser que sea una rizotonia, un fusarium, algún otro patógeno que la idea más bien no es meterlo al suelo. ¿Se acuerdan lo que les decía del triángulo de la vida? Usted puede ser que no esté metiendo ahorita el cultivo, pero si usted metió un compost, eso es materia orgánica. Si metió una trituración, eso es materia orgánica. Ella es saprófita también. Entonces, ¿qué es saprófita? Degradador de materia orgánica. Por eso es que aunque usted no tenga el cultivo, pero haya materia orgánica, ella va a sobrevivir ahí. Entonces, cuando ella es como un mecanismo, estoy aquí trabajando, viene un cultivo, ok, me preparo. Y entonces ya está lista para dar la lucha ante enfermedades y demás. Entonces, este es el Metarrhizium, que es un hongo entomopatógeno. ¿Qué es entomología, el estudio de los insectos? Entonces, entomopatógeno es infectar a los insectos, ¿verdad? Igual que la Beauveria, que es muy descubierto en arañas, en larvas de mariposas o lepidópteros, ya saben que es lepidóptero, ¿verdad? Entonces, el Lecanicidium lecani, que es se está utilizando mucho, se ha utilizado en insectos, pero el enfoque de él es más control de rollas, mucho en café y en otro tipo de rollas, ¿verdad? Entonces así es como trabajan, las esporas caen en el insecto, lo parasitan. Esto es como película de terror, ¿verdad? Entonces le cae el insecto, lo parasita, el bichillo se enferma y anda ahí medio y pega al otro, lo que pasó con el COVID, solo que a nivel de insectos. Esto es una afectación, y ya para ir cerrando, de algo tan simple cuando la gente dice una mala práctica agrícola. Ojo, ahora sembrábamos de la brócoli. Las brasicas, brócoli, repollo, coliflor y todo este montón, hay una afectación que se llama Plasmodium brassicae o hernia de las crucíferas. Genera una deformación en su sistema radicular. Esto es una foto de laboratorio con bioluminiscencia. ¿Ven? Y esto es un poco la parte elemental, pero que les decía que hay elementos mayores, elementos menores, ¿verdad? Que es importantísimo. Esto es una aplicación de siembra de un almácigo de cebolla con tricoderma. Entonces se hizo atomizado, también se le incorporó con el abono. Hay diferentes formas. Se cuidó siempre, se estuvo haciendo mantención de aplicaciones cuando fue creciendo el almácigo. Y la verdad, vean qué buen almácigo que me pegué esa vez. Entonces el sistema radicular, vean que está sano, está libre. Si hay una coloración rojiza, ya eso quiere decir que hay fusarium. Pero si no, si la raíz está lo más blanca posible, como dicen, está bien. Les voy a contar así breve, ya para ir cerrando esto. Hay enfermedades que son visualmente progresivas. Si a ustedes les cae una bacteria, ténganlo por seguro que en 24 horas, chao. Y ojalá si el clima ayuda, que se viene un temporal más bravo y esto, en menos tiempo se va al cultivo. Entonces las bacterias son muy problemáticas. Pero vean qué interesante, las bacterias no les gusta lo ácido. Entonces casi siempre cuando uno a nivel de laboratorio hace algo, uno busca acidificar los medios para que no crezcan bacterias. Los hongos son más generalistas. El suelo es una ciencia, de veras que es algo de apasionarse, pero todo poco a poco, van a ver que paulatinamente. Entonces hay cosas que revientan más rápido que otras, ¿verdad? Por la climatología. Entonces aquí es donde ya vamos a entrar, ¿verdad? Pero era hacer arroz, simplemente agarrar y hacer arroz sin sal, sin aceite. Entonces, ustedes agarran esto, simplemente lo que vamos a hacer es una apertura
porque esto lo que va a hacer es medir radialmente. ¿Qué significa radial? Circular. Nos va a medir el ambiente. Lo mismo que vimos en la placa Petri. Entonces los hongos se van a acercar o vamos a ver alrededor de la tacita qué es lo que hay. Entonces, puede ser que por aquí nos entre tricoderma, puede ser que por aquí nos entre un fusarium, puede ser que nos entre otro hongo. Entonces lo que vamos a interpretar es en esa área qué microbiología tenemos. ¿Ven? Entonces es algo como lo que yo hago en el laboratorio, pero casero. Entonces agarramos el arroz, vean que está bien reventadito. Sí es importante que compactemos un poquito, porque si hay mucho espacio de oxígeno, le cuesta más a la muestra ser homogénea. Entonces vean qué fácil, simplemente ya ponemos la tapita. Con solo arroz. Con solo arroz. ¿Y cuánto dura eso ahí? Lo ideal va a ser una semana, 5 días, digamos como Ahora lo de hoy en hoy. de hoy en noche. Usted lo sacan un día antes y lo traen de hoy en 8. Ya con solo eso, ya ustedes van a encontrar aquí multicolor. La idea es también, y punto importante, enfocarnos en la altitud de nuestro sistema de cultivo. ¿Por qué me refiero a esto? Porque regularmente una zanahoria, una cebolla, una papa se mueve en los 15-30 centímetros del suelo. Obviamente, si yo esto lo voy a hacer en un estudio, que voy a sembrar aguacate o algún tipo de árbol ya más, la raíz pivotante profundiza más, entonces hay que esfondarlo un toquecito más. O podemos hacer 2 capas, una capa superior y otra capa inferior. Entonces, ya simplemente vean que nada más hacerle un área específica a eso, ¿verdad? Aquí aprovechamos que el agua no nos va a afectar porque ya hay un drenaje, ¿verdad? Y tapamos. Siempre es importante que le pongan algo, un ejemplo, una estaca y ponerle unas piedritas. Entonces, eso puede ser un indicador, ¿verdad? Entonces le ponen un montículo de piedras y ya ahí es un indicador. Sonia le pone